Muy buenas, soy Indica Alonso y en este vídeo te voy a enseñar cómo resolver el problema 2 de LeetCode, add two numbers. En este ejercicio nos van a pasar dos listas enlazadas que no están vacías, que cada una va a representar un número positivo. También nos dicen que cada lista que representa un número lo representa pero con los dígitos en orden inverso. En el primer caso podemos ver cómo el valor 342 se representa con primero el nodo con valor 2, luego el nodo con valor 4 y luego el nodo con valor 3. Teniendo esto en cuenta, lo que tenemos que hacer es sumar esos dos números y devolver el resultado también en este formato, en una lista enlazada con el orden inverso de los dígitos. Teniendo en cuenta el ejemplo 1, la primera idea que podemos hacer es pasar cada lista a una variable entera con su número, luego sumar los dos enteros y luego pasarlo el resultado a una lista enlazada. Esto se podría hacer pues cogiendo el primer dígito, luego sumarle el segundo dígito pero multiplicado por 10, es decir 40, ya tendríamos 42, y luego coger el tercer dígito 3 y multiplicarlo por 100 y sumarlo para obtener 342. Haríamos lo mismo con la segunda lista, cogemos el 5, luego le añadimos el 6 por 10, 60, para tener 65, y luego el 4 por 100 para tener el 400 y tener el 465. Una vez tenemos dos variables con estos valores, los sumaríamos y obtendríamos el resultado, 807. Y una vez tenemos este resultado, pues lo pasaríamos a una lista. ¿Cómo? Obteniendo el dígito de la derecha utilizando el módulo 10, y cuando ya hemos extraído el 7 y hemos creado un nodo con el valor 7, luego lo que haríamos sería dividir con una división entera entre 10 también el 807 para obtener 80. Es decir, quitar el dígito de la derecha. Haríamos otra vez módulo 10 para obtener 0, que lo pasaríamos a un nodo, y también dividiríamos entre 10 con una división entera para obtener 8. Una vez llegamos a 8, pues haríamos otra vez módulo 10 para obtener el 8, crearíamos el nodo con el valor 8 y ya tendríamos aquí nuestra solución. En este caso lo que tenemos que hacer sería dos veces pasar una lista a un valor, luego sumarlo y luego pasar ese valor a una lista. La complejidad temporal de este algoritmo sería n y la complejidad espacial también sería n. Pero hay una manera que también tendría estas complejidades, pero que no es tan engorrosa. Es aprovechar que nos dan los dígitos en orden inverso, ya que lo que hacemos en una suma es sumar los primeros dígitos, los que están a la derecha, luego sumar los siguientes y luego los siguientes, llevando siempre de una columna a otra, digamos, pues una llevada que puede ser 0 o 1, dependiendo pues de la suma, en caso de sumar solo dos valores. Para no tener que pasar la primera lista a un número, luego la siguiente lista a otro número y luego sumar esos números y el resultado obtenido pasarlo a otra lista, lo que podemos hacer es ir sumando los dígitos por cada nivel. Es decir, en este caso hacer tres sumas, donde al sumar 2 más 5 obtenemos 7, al sumar 4 más 6 obtenemos 10, en este caso ponemos 0 y este dígito nos lo llevamos a la siguiente suma, y en este caso al sumar 1 más 3 más 4 obtendríamos el 8. Estos serían los pasos que vamos a tener que seguir. Es decir, vamos a empezar con dos apuntadores a el primer nodo de cada una de las dos listas, y en este caso va a ser el valor 2 más el valor 5 más el valor 0, que va a representar la llevada que llevemos de la suma anterior. Y como esta es la primera suma, pues la llevada va a ser 0. Una vez hemos hecho la suma, obtenemos 7 y lo que tenemos que hacer va a ser lo siguiente. Primero vamos a hacer el módulo 10 de ese valor, en este caso vamos a obtener 7 y también vamos a hacer la división entera entre 10 y vamos a obtener 0. Aquí lo que hemos sacado es lo siguiente. Este 7 va a representar el valor que tenemos que poner en nuestra solución. Es decir, tenemos que crear un nodo, que es este de aquí, con el valor 7. Y este 0 lo que nos dice es la llevada que vamos a llevar a la siguiente suma. Entonces, una vez ya hemos calculado estos dos valores, vamos a poner este 0 aquí, que es la llevada siguiente, y vamos a calcular la siguiente suma. Vamos a pasar los dos apuntadores a los siguientes nodos, y en este caso vamos a tener 4 más 6 más 0, que es la llevada de la suma anterior. Y en este caso vamos a obtener un 10. Y vamos a hacer lo mismo que para la suma anterior. Primero vamos a hacer el módulo 10, donde vamos a obtener el valor que tenemos que poner en nuestro resultado, que en este caso va a ser 0, y luego la división entera entre 10,
que nos va a dar la llevada para la siguiente suma, que en este caso va a ser 1. Ahora este valor 0 lo tenemos que meter en un nodo, el cual va a apuntar el nodo que hemos calculado anteriormente, es decir, primero hemos calculado 7 y ahora va a apuntar a nuestro nodo 0 que acabamos de calcular. Y luego también la llevada para la siguiente suma, pues lo vamos a pasar a la siguiente suma y vamos a poner aquí el valor 1. Volvemos a pasar los dos apuntadores a los siguientes nodos y en este caso vamos a tener 3 más 4 más 1. Este 1 representando la llevada de la suma anterior. En este punto nos va a dar 8 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el módulo 10 para obtener el dígito que queremos poner en nuestro resultado y luego también vamos a hacer la división entera entre 10 para saber la llevada que tendríamos en la siguiente suma, que en este caso es 0. Entonces, una vez ya tenemos el dígito y la llevada siguiente, vamos a crear un nodo con el valor 8, con el dígito, y la vamos a apuntar con el nodo anterior, que en este caso es el 0. Y la llevada pues va a ser 0. Y cuando vayamos a hacer el siguiente paso, es decir, ya los dos siguientes apuntadores van a apuntar a null, nuestra llevada va a ser 0, entonces en este momento nuestro algoritmo pararía y tendríamos que devolver esta lista. Más precisamente, el primer nodo que es el inicio de la lista. En caso de que nuestra llevada fuese 1 por cualquier situación, tendríamos que continuar sumando 0 y 0, porque no estamos apuntando a ningún nodo, más 1 la llevada y tendríamos que crear un nuevo nodo con el valor 1. Y esta sería la solución en caso de que esta última suma haya creado un valor que tenga que llevar 1, que tenga que hacer una llevada de 1. Pasando al código, lo primero que vamos a hacer va a ser inicializar una variable con un nodo vacío. Este nodo lo que va a hacer es apuntar al inicio de nuestra solución. Y lo que también tenemos que hacer es inicializar una variable actual que va a ser siempre el último nodo que estemos creando en nuestra solución. Y al inicio va a ser dummy. También tenemos que crear una variable que sea carry, que vaya a llevar la llevada de las sumas, que al inicio pues va a ser 0. Y luego vamos a crear un while que, mientras que L1 sea distinto de null o L2 sea distinto de null o mientras que carry sea distinto de 0, en cualquiera de los casos queremos ejecutar las siguientes líneas de código. Primero vamos a extraer el dígito que queremos de la lista 1 y para ello vamos a ir a la lista 1 y vamos a querer coger el valor. Pero esto solo lo vamos a hacer si L1 no es nulo y en caso contrario, en caso de que sea nulo, pues vamos a coger un 0, vamos a devolver un 0. Entonces N1 valdrá 0 y no afectará a la suma. Luego vamos a coger el dígito de la lista 2 y para ello vamos a hacer lo mismo. Vamos a la lista 2, cogemos el valor en caso de que la lista no sea nula y en caso de que sea nula, pues cogemos el valor 0. Entonces, una vez tenemos los dos dígitos, vamos a calcular la suma, que será el dígito 1 más el dígito 2 más nuestra llevada, nuestro carry. Y una vez tenemos la suma, tenemos que hacer las dos operaciones que ya sabemos. La primera para obtener el dígito, que va a ser coger la suma y aplicarle módulo 10, y luego también la de calcular la llevada de la suma siguiente, que va a ser hacer una división entera de 10. Una vez tenemos esto, lo siguiente que vamos a tener que hacer va a ser crear un nuevo nodo con el dígito y una vez ya tenemos esto, nuestro actual, que era el último nodo que ya habíamos calculado, pues vamos a hacer que apunte a este nuevo nodo que acabamos de crear. Y una vez ya hemos calculado eso, nuestro nodo actual va a ser el último nodo, que es el new node este que acabamos de calcular. Luego, una vez ya tenemos eso, también tenemos que pasar los apuntadores de la lista 1 y de la lista 2. Y para ello, pues L1 va a pasar a ser L1.next, pero solo si L1 no es nulo. Y en caso contrario, pues va a ser null, que ya es lo que vale. Y luego L2, pues va a ser exactamente lo mismo. L2.next, pero solo si L2 no es nulo y en caso contrario, pues seguirá siendo nulo. Luego, por último, ya simplemente tendríamos que devolver nuestro dummy, que es la variable, es decir, el nodo vacío que hemos creado al inicio, .next, que va a apuntar al primer dígito que hayamos calculado, que va a ser el inicio de nuestra solución. Con esto ya podríamos ejecutar y veríamos cómo el algoritmo es correcto y eficiente. Espero que te haya servido mucho el vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo conmigo. Nos vemos en la próxima.